Hola, muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad Debate. Ya lo saben, cada semana aquí en nuestra mesa de debate en 9 La Loma, una tertulia en torno a la actualidad política desde el punto de vista de nuestros representantes políticos más cercanos de la comarca de La Loma. Esta noche, para debatir en torno a esta actualidad, nos acompaña, comenzamos por aquí, por nuestra parte izquierda, a la derecha de todas sus pantallas, a Mateo Gallego Cabrera, que viene representando a Vox. Muy buenas noches, Mateo. Hola, buenas noches. Mateo, que además es la primera vez que nos acompaña, que esperamos que te sientas cómodo, a gusto y que, bueno, sea la primera de otras muchas. Encantado de estar aquí. Que me perdone la audiencia de tener un poco la voz ronca, pero es cuestión de... Bueno, seguro que lo entienden, Mateo, porque más de uno y más de dos en esta mesa estamos así. Estamos en invierno y la mayoría estaban constipados, el que no con gripe. A su lado, Josefina La Torre Delgado, por parte de Ciudadanos. Muy buena, Josefina. Hola, encantada nuevamente de tenerte con nosotros. Gracias, igualmente, encantada de estar aquí. Y también un poquito ronca. No importa, no pasa nada. No se os nota ninguna de las dos apenas. Nada. Alfonso García Romero, Partido Socialista. Muy contento de que nos acompañe. Encantado de estar aquí de nuevo hoy con vosotros. Bueno, y a su lado se encuentra Merche Carbajo, Ruano Carvajosa, que vaya un montón de apellidos. Sí, Merche. sí, vaya lo que arrastro, sí es verdad. Con mucho orgullo, pero que es muy largo. Pero que sí. Desde Izquierda Unida, adelante Andalucía. Buenas tardes. Buenas tardes, como buenas tardes, y también muy contento de que vuelva a estar con nosotros José Carlos Carmona Barroso, representando al Partido Popular. Encantado de volver. Pues bueno, tenemos en cartera un montón de cosas de las que debatir, porque además la última semana solo hemos estado hablando de Andalucía. En fin, el tema lo merecía después de las elecciones del día 2 de diciembre y el cambio político en nuestra comunidad autónoma, pero yo quiero que esta semana, al margen de Andalucía, de la que hay que hablar, hablemos de otros temas que también nos importan, nos atañen, como son los presupuestos generales del Estado, también todo lo que está pasando en torno a la formación política de Unidos Podemos y bueno, el Brexit importante, Venezuela también, y la postura de España, todo lo que está pasando en el taxi, que aunque parezca que no nos toca de cerca porque se refiere a Madrid y a Barcelona, pues ya sabemos que ahora mismo, ya desde hoy, ya se han estado pronunciando los taxistas de Sevilla y que antes o después también nos va a tocar de cerca, pero por comenzar por lo más cercano, por Andalucía, y comenzando contigo, Alfonso, como representante del partido político que ha estado en el gobierno durante los últimos 36 años y pico, pues hoy, bueno, pues críticas de todos los partidos políticos, especialmente del Partido Popular, ahora en el gobierno andaluz, porque, bueno, pues estamos a finales de enero y estamos sin presupuesto en esta comunidad autónoma. Bueno, yo creo que la principal labor de un nuevo gobierno es asumir su responsabilidad de elaborar unos nuevos presupuestos. Creo que es un acto de responsabilidad del gobierno saliente dejar las manos libres al gobierno que llegara, fuera del PSOE o fuera de otro partido, para que pudiera decidir con las cuentas públicas cuáles son las prioridades para Andalucía, fruto de esa voluntad mayoritaria de los andaluces, que en este caso se ha compuesto de forma tripartita, como hemos podido ver. Entonces, yo creo que lo importante es que los presupuestos, lo que estamos viendo según la entrevista del otro día del presidente Moreno Bonilla, quiere hacerlo después de las elecciones municipales, y a mí eso me recuerda a 2011, cuando se ocultó veladamente ciertas medidas de carácter económico y social que luego perjudicaron a la mayor parte de los trabajadores y de la clase trabajadora andaluza y española. Eso fue una de las primeras advertencias que pudimos ver en esa entrevista. Y lo más importante de los presupuestos es saber, el nuevo gobierno, quien debe asumir su responsabilidad como gobierno, si va a mantener la apuesta por la movilidad social en Andalucía, que los hijos de los trabajadores podamos llegar donde queramos llegar con nuestro esfuerzo. Si se va a dotar la educación pública como se ha dotado hasta ahora con 101.000 profesionales en toda Andalucía. Si se va a aumentar la sanidad en un 19% como se aumentó en el último ejercicio por parte del gobierno socialista. Si se va a mantener las políticas de dependencia sabiendo que los gobiernos de la derecha, de PP y Ciudadanos, han eliminado de Andalucía un 32% de la financiación que le correspondía al Estado en materia de dependencia. Eso es lo importante, saber cuál es la visión del nuevo gobierno y que asuma su responsabilidad respecto al andaluz. Pues casi, que te va a tocar, José Carlos, por alusiones. Bueno, sí, bueno. Es un gobierno que acaba de entrar, no llevamos ni un mes, por así decirlo. Bueno, los que llevan, yo como representante en esta mesa del Partido Popular,
y hay que negociar, o sea, no se hace de un día para otro unos presupuestos de una forma que casi inesperada, porque nadie nos esperábamos este cambio tan importante en Andalucía. Hay que consensuarlo y hablarlo. ¿No esperabais ganar? Yo personalmente No. lo veía complicado por la coyuntura sociológica y política de Andalucía, pero bueno, esto nos ha demostrado que no es imposible. Se ha conseguido llevar un cambio a Andalucía, ya se nos están haciendo las primeras medidas, ahora hay que llegar a entendimientos con nuestros socios de gobierno, como son los señores de Ciudadanos, y con los socios externos de gobierno, como son los señores de Los socios de investidura. los ¿no? socios de investidura, perdón. Es que es diferente. Sí, perdón, sí. Los socios de investidura, sí, por decirlo así. Con una propuesta. Pero ya estamos viendo las primeras propuestas, ya estamos viendo cómo Andalucía, que es una región estancada, porque ahora no se nos puede exigir que arreglemos Andalucía en un mes, cuando Andalucía lleva estancada 30 años. O sea, y ya estamos viendo las primeras medidas, auditar todo lo que son los órganos de la Junta de Andalucía, el gasto que suponen, si están bien gestionados o no, si el gasto es eficiente, lo que es la reducción de impuestos, quitar un impuesto injusto como es el impuesto de herencias y sucesiones, impuesto que en la mayoría de Europa está abolido, porque es que no olvidemos que el artículo, creo que el artículo 31 de la Constitución dice que el sistema tributivo no puede tener carácter confiscatorio. Claramente ese impuesto tenía un carácter confiscatorio en el momento que hay familias que han tenido que renunciar a su patrimonio por pagar ese impuesto, porque sí, dice, le exento hasta 1 millón de euros. Vale, eso está muy bien. Yo he trabajado en una agencia inmobiliaria. Hay casas en Úbeda que valen $500.000 de euros. Y esas familias no son millonarias, simplemente tienen una casa que a lo mejor la casa tiene 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados. Encima la administración te lo sobrevalora por encima del precio de mercado y te enfrenta a que tienes que pagar un pastizal en impuestos y a lo mejor tú no tienes un capital financiero para hacer frente a eso. Entonces te están obligando o a recomprar o a renunciar a tu legítimo patrimonio, el patrimonio de tu familia. Y no olvidemos que eso es totalmente injusto, eso es un robo, o sea, como tal, es el impuesto más injusto que existe. Por otro lado, el PP a nivel nacional va a pedir que ese impuesto se quite en todas las comunidades autónomas. Que aparte, otra de las mentiras que se suele decir, que ese impuesto lo pagan los ricos. Mentira. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la Casa de Alba, pero no es un ejemplo de muchísimos. Las grandes fortunas andaluzas tributaban en Madrid. ¿Por qué? Porque es tan fácil como comprarte un piso en Madrid y domiciliarte en Madrid. Ya paga el impuesto de herencia y sucesiones en Madrid. Y es que si como dice la señora, la ministra socialista, se homogenizase a toda España el impuesto de herencia y sucesiones, ¿qué pasaría? Que los grandes patrimonios se irían a Portugal. Siempre tenemos el mismo problema, la fiscalidad la soportan las clases medias y esta Andalucía, con los impuestos más altos de España, ha lastrado la comunidad y ha hecho que aquí no se atraigan ni empresas ni empleo y que seamos la cumbre de la pobreza. Bueno, perdón por alargarme. No importa, una medida con la que Ciudadanos, en este caso, sí que está absolutamente de acuerdo. Bueno, de hecho es que Ciudadanos lo llevaba, era una de sus peticiones y de sus propuestas estrellas de la campaña electoral. Es un impuesto que es sangrante, es que hay familias que han perdido su patrimonio, como él bien ha dicho. Es que la demagogia esta de que es que se le quita un impuesto a los ricos. No, si los ricos pagan ese impuesto, pagan la educación, pagan todas las cosas. A las demás personas a las que hay que ayudarle. Ese impuesto se estaba grabando a gente que sus padres en un momento dado habían podido juntar un olivar pequeño, una casa, como tú bien dices, que en la época del boom estaba tasado en un precio y que ahora se ha quedado, si tú la quieres vender, en la tercera o en la cuarta parte. Entonces tú, para heredar lo que tus padres con mucho esfuerzo han ido juntando para ti, se lo tienes que vender o renunciar a la herencia, con lo cual te quedas sin dinero y sin herencia de tus padres, para pagar un impuesto. Claro, el tema es que cuando todo se intenta sacar, la educación que no se lleva bien, la sanidad que no se lleva bien, la dependencia que no se lleva bien, pero a base de incrementar los impuestos a las personas. ¿En este sentido creéis que está bien que no hayan dejado los presupuestos hechos el PSOE, que el PP de momento, bueno, pues parece que el PSOE dice que es su responsabilidad, que tienen que hacerlo ellos cuanto antes mejor? Está hecho. El PP con Ciudadanos. Con Ciudadanos.
Sí, porque además es que para que sea un tripartito tiene que ser tres. Yo sé que eso os gusta mucho decir lo del tripartito, porque queda muy bien, demagógicamente vende mucho, pero no es cierto. El gobierno no es La así. investidura de Moreno Bonilla salió por 3 partidos políticos, Vox, Ciudadanos y PP, aquí de cara. La investidura, pero hablamos de gobierno. No, íbamos de cara. El gobierno es de 2 partidos, y 2 no un tripartito, nunca. Eso es un gobierno, como ha dicho bien dicho el candidato, el responsable del PP, un gobierno de 2, sustentado en un partido que no está parlamentariamente, pero esto está en toda la democracia europea. Pero entonces, ¿en el gobierno de España qué hay? ¿Un pentapartito o qué es lo que hay? No existe un acuerdo firmado por PP y Vox, por el PSOE y otros partidos políticos. Vale, pero están sustentados por otros partidos. Hay mayoría variable y no, están sustentados. Vamos a ver, el argumento que te sirve para una cosa te sirve para otra. Josefina, Ciudadanos apoya el 70% de las medidas que se aprueban en el Congreso por parte del gobierno socialista. No vale lo que va a decir ahora de los nacionalistas. Vosotros mismos, con sentido común, apoyáis ciertas medidas que propone el gobierno socialista. Es que, no pasa nada. Te voy a decir una cosa, Ciudadanos no es o de derecha o de izquierda. Ciudadanos trabaja por proyecto, y si el proyecto lo presenta Andalucía Adelante, o lo presenta el PP, o lo presenta Vox, y es razonable y es bueno para el pueblo ciudadano, lo va a apoyar. Todos los partidos políticos. Pero, no todos. Sí, no. Es verdad, pero Josefina, es verdad que el PP ha ido de cara. En el acuerdo que ha firmado con Vox ha ido absolutamente de cara. Ya, pero un acuerdo que a nosotros no nos involucra. Pero ¿cómo no involucra si tenía el 50% del gobierno? Perdóname. Efectivamente, pero tener el 50%... ¿Cómo va a ser llamar a la gente tonta? Perdona. Tener el 50% del gobierno es que solo hay 2 partes. Eso después de lo que ha dicho Fernando Sabater. ¿Cómo se invita al presidente de la Junta? Alfonso. No estamos hablando de gobierno, no de investidura. No, Alfonso y Josefina. Déjala que termine, pero está en su turno de palabra, tú no. En este caso sí. Venga. Es lo que yo quería decir. Si en el gobierno y solo están gobernando 2 partes, no es un tripartito. ¿Qué no? Te puedes poner como quieras, pero es muy sencillo. Pero bueno, si es que da igual. Si es que ahora, en tu turno de palabra, Alfonso, ahora. Vale. Lo que estábamos hablando, como se ha hecho así y lo han hecho así, y tampoco para lo que estaban haciendo y como lo estaban haciendo, pues casi mejor que no lo hayan hecho y que se hagan como puedan. Hombre, es que ha hecho una apología aquí de la educación y el no sé qué, y jolines, pues claro, llevamos muchos años trabajando y viviendo aquí en Andalucía, lo importante muchos años. Claro. Bueno, antes de entrar a hablar pues con tranquilo, Mateo, que eso Mateo, va a mejorar. Eres nuevo, precisamente por eso te vamos a dar cuartelillo, te vamos a dejar que seas el último en intervenir en esta primera ronda. Merche, tú absolutamente nada de acuerdo. Por supuesto que no, y menos con quitar el impuesto de sucesiones, porque yo sí te digo una cosa, una persona que tiene una casa que le vale 500.000 euros o 1 millón de euros es porque tiene dinero, ¿eh? No lo ha podido ahorrar su padre o su abuelo, y claro, que ya no está en su misma situación financiera. Un trabajador o 1 millón de euros un trabajador. Hay muchas situaciones, simplificarlo mucho. Yo tengo una casa en propiedad y es una casa buena y no vale ese dinero ni de lejos, y mucho menos después de la crisis. ¿Qué pasa con Merche, hay muchas cosas que están tasadas de antes de la crisis. Sí, pero cuando tú quieres venderlo ya lo vendes por menos. Ah, claro, por eso, pero el impuesto te lo cobran de la tasación. En base a cómo estaba valorado por encima. Es igual, con ese impuesto que se cobraba a unas cuantas personas en Andalucía, que eran las que más pagaban porque son las que más dinero tienen y son las que más tienen que pagar, ese dinero se utilizaba para cosas buenas para Andalucía. ¿Y ahora qué vais a hacer? Elimináis el impuesto y parece ser que ahora vais a vender patrimonio público. Bueno, se gestiona bien el dinero. No, es que se ahorran otras cosas. Vamos a ver, aquí tienen que pagar los que más tengan. Si pagan más, los que más tienen pagan más. Yo creo que no, yo creo que eliminando este impuesto no pagan más los que más tienen. Y pregunta a la renta que pagan. Hemos empezado a ver, estoy en mi turno. Por lo menos que argumente mínimamente. No me estáis dejando hablar. Yo, el argumento de Andalucía es este, o sea, eliminando este impuesto, pues lo que se hace es quitar dinero para utilizarlo para otras cosas, para el bien de Andalucía, para la sanidad pública, para la enseñanza pública, para ayudas sociales, para la dependencia, etcétera. Hombre, que no digo yo que vaya este impuesto es para esto, no, pero sí que el montante, el dinero resultante del cobro de ese impuesto iba para cosas buenas para Andalucía, y ahora ya sí se quita. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? ¿De dónde va a sacar el gobierno que era en Andalucía dinero para pagar ciertas cosas? Sí, vamos a vender patrimonio público, es lo que yo he visto por ahí. Pues mire usted, pues no.
pues a mí no me parece bien. Creo que aquí tiene que pagar quien más tenga, y lo sigo diciendo, la persona que tiene una casa que le vale 500.000 euros o 1.000.000 de euros es una persona que tiene dinero y es una persona que puede pagar esa casa perfectamente, porque si no, no la tiene. Un trabajador normal que gana 1.000 euros al año, al mes, perdón, no puede permitirse una casa de 500.000 euros o de 1.000.000 de euros. ¿Por qué no? Entonces, yo no lo veo justo. Pues sí, pues tú me dirás. Llegó la hora. Te toca. Nosotros, por parte de Vox, estamos de acuerdo con la supresión total de este impuesto. Lo vemos un impuesto impositivo más que agravado, sino con doble imposición, y ya que los impuestos lo pagaron nuestros padres, los pagaron nuestros antecedentes, lógicamente no se tiene que gravar. Si ya está pagado el impuesto, ¿por qué volver a pagar una cosa que está pagada? Eso es evidente y estamos de acuerdo con la posición, y además lo llevamos nosotros en nuestro ideario político, la supresión de ese impuesto. Bueno, antes de que pasemos a otro tema, sabemos que los presupuestos son la herramienta política más importante, en fin, el ideario político de cada partido, lo que piensan, lo que prioriza en cuanto a cantidades, y donde se plasma pues, lo que piensa cada uno, se diferencia la derecha de la izquierda, del centro, precisamente en esos presupuestos, en esa herramienta política, pública y social más importante que ninguna. Aunque estemos aquí en directo, pero sí le pido a mis compañeros, por favor, que si pueden bajar el aire, porque aquí todo el mundo tiene mucha calor. Así que, bueno, pues hablamos de esto. Se me cae el micrófono. Hablamos de esto. ¿Sabes que nos da calor y nos veramos más? Claro, encima. ¿Qué va? Aquí nunca. Aquí siempre se lleva todo con cordialidad. Entonces, esa herramienta política, bueno, pues me gustaría escuchar por parte de vosotros, desde aquí, como representantes políticos de los partidos de la comarca de La Loma, ¿qué sería importantísimo, José Carlos, para ti priorizar en esos presupuestos que además va a tener que hacer el PP, junto con Ciudadanos? Bueno, es cuestión de hablar los temas. No tenéis mucho margen de maniobra porque tenéis firmado un acuerdo con Ciudadanos con un montón de puntos y un acuerdo con Vox también con un montón de puntos, entonces margen de maniobra tenéis poco. Yo creo que más que las cosas puntuales, que no solo para la comarca, sino para toda Andalucía le vendría bien. No digo tu punto de vista de mejora en infraestructuras, no, tanto para La Loma como para Andalucía entera, porque Jaén es una provincia tradicionalmente olvidada, pero es que el tema de la fiscalidad es transversal a todas las zonas de Andalucía. Es lo más importante. La reforma fiscal. La reforma fiscal es fundamental porque es ya no estamos en rico y pobre, un lenguaje propio de un marxismo trasnochado del siglo XIX. Estamos en un mundo competitivo, en un mundo globalizado, donde hay que competir con Murcia, donde hay que competir con Madrid, donde hay que competir con Londres, con Nueva York, con China. Y tenemos que atraer inversiones. A ver cómo compiten, José Carlos, los extremeños con los catalanes. Es fácil. O sea, bueno, es fácil. El 1% de la inversión extranjera que viene a España viene a Andalucía. ¿Por qué? Porque es que nadie va a venir con los impuestos que tenemos aquí. Es que es imposible. La compañera, por ejemplo, que quería puntualizarle, Merche, perdona, que soy un malo para recordar los nombres, no quería seguir interrumpiéndola, pero es que, por ejemplo, está diciendo, ¿de dónde vamos a sacar el dinero de la recaudación por suprimir el impuesto de herencia y sucesiones? Muy fácil. Si es que estamos hablando de 300 millones de euros para un presupuesto autonómico, que lo miré hace tiempo, de 30.000 millones, 29.000, 28.000, 30.000, 31.000, varía. Mejor me lo pone. Entre 20 y tantos mil, 30 y tantos mil, depende del año. Hay margen. O sea, esto que un 1% de todo lo que presupuesta la comunidad. Además, estamos hablando de que, por ejemplo, está la famosa curva del F. O sea, cuando se bajan impuestos muchas veces se recaudan más. Lo hemos visto cuando se han bajado impuestos en Inglaterra. Una curva con la que hay muchísimos economistas que están a favor y otros que no tanto. Bueno, pero ya aparte de estar a favor o en contra, vemos que el 80 o 70% de las veces que se ha aplicado bajada de impuestos, se rebaja, o sea, se aumenta la recaudación. Lo hemos visto ahora con el gobierno de Trump, que ha rebajado impuestos y ha subido la recaudación. Ha pasado algo similar en Irlanda, en Reino Unido,
pasó en la era Reagan, en la era Margaret Thatcher. Lo que pasa que como luego hicieron más gasto público, se desfasó y por eso se aumentó el gasto público, porque se gastó más, pero la recaudación fiscal subió. O sea, en el 70 al 80% de las veces que se bajan impuestos se recaudan más. Puede haber alguna vez que no, porque esto no es mágico, la economía no es mágica, pero es que cuando lastramos en impuestos a la actividad empresarial, a la actividad privada, al ahorrador, al que invierte, al que se esfuerza, al que busca la forma de expandir la riqueza y la sociedad, lo que hacemos es detraer de la iniciativa privada y empobrecer. Porque, y nosotros también, por ejemplo, como decía el compañero Alfonso del PSOE, estamos también preocupados por la educación y la sanidad. Pero es que para hacer sostenible la educación y la sanidad a largo plazo, hay que tener un sector privado fuerte. Porque hay que tener un sector privado fuerte. ¿También en la sanidad y en la educación? Claro, claro, porque ¿de dónde se saca, de dónde se paga la sanidad y la educación? De los impuestos. No digo privado, dentro de la sanidad y la educación también fuerte. Lo que hay que hacer es que sean servicios universales y gratuitos para todo el mundo. La eficiencia a la hora de aplicarlo es lo que se puede estudiar. Lo que no se va a permitir, esté el PP, y eso lo puedo decir poniendo la mano en el fuego, esté el PP, esté el PSOE, esté quien esté, es que ni se va a ver gente muerta en las calles porque no se la atienda en un hospital, ni cosas así que se están vendiendo, cosas así que porque ya parece que viene la derecha y parece que ya viene que viene el fin del mundo. Terminamos que estamos en el siglo XXI. No, pero es que se dice esas cosas por la calle. ¿Cuál era la pregunta? Porque es que la pregunta era dónde priorizar estos presupuestos, que es importante para cada partido. Vale, pero priorizar aquí en la provincia o en Andalucía. Priorizar en Andalucía. Priorizar en Andalucía en lo social. Está hablando de los presupuestos en lo social. Sí, en lo social. Entonces, no, como he oído antes hablar de la provincia, yo sí te quiero decir que lo del marxismo, como era trasnochado del siglo XIX de ricos y pobres, perdóname, sigue habiendo ricos y sigue habiendo pobres y sigue habiendo muy pobres. O sea, lo de trasnochado no es tan trasnochado. Está a la orden del día. Según todos los informes conocidos, además, la brecha cada vez más grande. Claro, por supuesto. La brecha cada vez más grande entre ricos y pobres. La pobreza a nivel mundial se ha reducido con el capitalismo en los últimos 50 años y los últimos 20. Ahí están incluso los datos de la ONU. La pobreza sí, pues pero claro, queremos ser igual a la baja o desiguales aquí. Bueno, a ver, hoy estamos un poco liados. Yo creo que desde Adelante Andalucía lo que se prioriza es lo social. Las ayudas sociales, se prioriza la dependencia, se prioriza la sanidad pública, la educación pública, el pacto contra la ley contra la violencia de género que esté financiado, y todas las ayudas que puedan servir a la gente para salir a muchos pobres que hay en Andalucía, porque hay mucha gente que no tiene un duro, mucha gente que no llega a final de mes, y eso, bueno, pues a lo mejor nosotros que tenemos un sueldo normalito, pues no la vemos, pero hay mucha gente que no llega a final de mes, y no llegar a final de mes es un agobio si tienes hijos y si tienes familia, y eso parece que muchas veces en los presupuestos, en los gobiernos y la gente que gobierna no se contempla, y hay que contemplarlo. Por lo tanto, yo creo que estos presupuestos, para mí, si estuviera en mi mano, serían presupuestos sociales, porque hay mucha gente necesita, y mucha gente que necesita de estas ayudas, y lo demás, mira, a mí yo de financiero, de dinero y tal y cual, yo no entiendo. Yo entiendo de la gente, y entiendo de que hay gente que lo pasa mal, y gente que no tiene trabajo, y gente que se tiene que ir, por ejemplo, de Jaén, porque aquí no hay vida, no hay futuro. Se tienen pero que ir lo pasarán peor con políticas como las que defiendes de gasto por el gasto. Yo no defiendo una política de gasto por el gasto. Y retrotrayendo de la iniciativa privada siempre. Así habrá más pobres, así habrá más gente que lo pase mal. ¿Me retrotraigo? ¿Qué dices? O sea, esa política de vamos a gastar por gastar, vamos ¿Pero cómo que vamos a gastar por gastar? No, perdona. No, vamos a gastar por gastar, no. Nos podemos ver como Venezuela, lo estamos viendo ahora. Vamos a ayudar a quien lo necesite. De uno en uno, porque si no, no se No, vamos a ayudar a quien lo necesite. Yo no voy a ayudar a quien no lo necesite. Se ayuda a quien se necesite. Y yo creo que ayudar a la gente a salir adelante, ayudar a la gente a quedarse en su tierra y ayudar a la gente a que viva mejor es un dinero bien invertido. Bien invertido. Lo que es un dinero más invertido es invertirlo en otras cosas, que no son esas. Pero Merche, yo creo que eso lo quiere todo el mundo. ¿Quién no va a querer eso? Sí. Yo tengo un hijo que lleva 2 años en Londres viviendo porque en España no hay trabajo. ¿Quién no va a querer eso? El tema es cómo hacerlo. ¿Le damos una paguita a todos y ya lo hemos solucionado?
o solucionamos Claro, como la el renta que haya básica. puestos de trabajo aquí, La renta o básica, ayudamos a las la empresas gratuidad te va a convencer. para que crezca el trabajo. Porque a base de meter más impuestos, a lo mejor lo que vamos Vamos a a acabar ver. consiguiendo es que las empresas Antes se vayan. Que haya menos que riqueza, el que haya dinero menos que empleo. llama dinero y antes que la empresa Entonces está, hay la que equilibrar gente. las dos cosas, hay que No. dar ayudas, pero también hay que favorecer que se cree empleo. Claro, el equilibrio. Claro. ¿Y quién está diciendo que no se ayude a favorecer No, a que no, se que cree no- no te empleo? estoy diciendo que no lo Pero diga, las digo necesidades que no de la puede ser gente solo dar para mí ayuda. son lo primero. Y ahí se basa un presupuesto social. Pero yo creo que para todos, para ti, para todos. Bueno, Estoy preguntando no sé yo. además la pregunta partida de ahí. ¿Qué Ya. priorizar? Él Claro. decía priorizar pues la reforma fiscal, por ejemplo, porque es una manera pues también que va Claro. a repercutir directamente en lo social. Y decía que en primer lugar tener en cuenta lo social y que los demás también, Claro, pero claro. esto priorizar. En vuestro caso, ahora le va a tocar a Mateo. Vale. En vuestro pues, caso, ¿cuáles son las prioridades, las Mateo? prioridades Lo más primero- importante y más lo primero, inmediato que hay que estamos hacer. de acuerdo con el Partido Popular, que es importante un cambio fiscal, pero no a nivel solamente andaluz, sino a nivel nacional. Porque lo que tenemos que reducir sobre todo es Pero vosotros lo que es la reforma fiscal a nivel andaluz, Sí. no estáis de acuerdo. ¿Creéis que además es una competencia que se debe hacer desde Madrid? desde Madrid, sí. Nosotros estamos de acuerdo con que hay ciertas Sí, competencias de las autonomías que deben pasar al sistema nacional, Hacer digamos de así. central. Lógicamente, lo que hay que eliminar, sobre todo, o reducir, en este caso, es la deuda. No podemos seguir con esta deuda tan alarmante que nos va a arrastrar no solamente al día de hoy, sino para mañana, para un futuro. Tenemos que cambiar totalmente el sistema. Hay que hacer las empresas más competitivas. ¿Cómo, Mateo? Pues invirtiendo más, y más de todo lo que haga falta. O sea, por ejemplo, invertir más en I+D más I en lo que se ha recortado en los últimos años de bastante. No. Hay que invertir, ser más competitivo. Hay que reducir la deuda, menos impuestos para que las empresas puedan desarrollar su actividad. Yo creo que es lo lógico. Al final. Dime. Pues mira, nosotros, ¿Qué crees que son las primeras prioridades? medidas que abordáis que Sanidad. es importante reflejar en los presupuestos? La sanidad es fundamental en Andalucía, abordarla y abordarla en serio. sanidad pública. De sanidad pública, claro. La sanidad pública hay que abordarla ya y darle una vuelta porque, bueno, lo saben los profesionales y lo saben los usuarios. La sanidad hay que solucionarlo ya, infraestructuras. Carreteras, edificios públicos, muchísimas infraestructuras que están en muy mal estado. Y trabajar pues en el tema de la anticorrupción y la transparencia, sobre todo, saber en qué se ha gastado mucho dinero público durante muchos años y reinvertir ese dinero en gasto social. Pero sobre todo investigar, que se trabaje mucho la transparencia y la anticorrupción. Mucho, hay mucho trabajo por hacer. Alfonso, Bueno, yo creo ¿qué que te parece creo- que es lo más importante? El presupuesto es la herramienta fundamental con la que un gobierno decide cuáles son las prioridades que Y necesita además refleja una comunidad por autónoma como el cada caso partido. como el caso de la nuestra. Pero yo creo que ha llegado el momento en que la gente, los representantes políticos que estamos aquí, seamos valientes, porque efectivamente, como dice Josefina, y yo creo que a lo mejor en algún momento lo hemos dicho aquí en otras sesiones que hemos tenido, nadie se va a poner en contra del estado del bienestar. Claro. Eso está claro, y lo hemos dicho algunas veces. Pero lo importante, que hay que reiterarlo, es que se explique cómo se puede financiar la educación pública, la sanidad pública, la dependencia y las políticas sociales. Porque cuando José Carlos dice que con las políticas neoliberales ha habido, no sé si ha habido más crecimiento, no sé lo que ha dicho en concreto, lo único que te puedo decir es que desde Margaret Thatcher para acá, las sociedades son cada vez, y eso no hace falta que lo miremos, vamos, lo podemos mirar en cualquier sitio, son más desiguales. Eso implica mayor desigualdad. Eso implica dos sociedades de dos velocidades distintas. Por lo tanto, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía debe apostar fundamentalmente por un elemento transversal, y es que garantizar el ascensor de la movilidad social. Y para eso la izquierda, que representa al PSOE, en este sentido, no nos anclamos en los dogmas. Si entendemos que en la sociedad del siglo XXI, uno de los sectores económicos
a los que mira el Partido Socialista era a los emprendedores, porque el proletariado o la clase trabajadora que lo tenía más complicado en el siglo XX, hoy quienes sufren más esa desigualdad son muchos emprendedores. Por tanto, transversalmente garantizar que la gente pueda aspirar a su proyecto vital independientemente de lo que tenga en su cuenta bancaria, con su esfuerzo y mérito. Y eso pasa por garantizar de verdad y no de boquilla una educación pública de calidad, que ponga al hijo del trabajador, del mileurista, lo llamamos clase trabajadora, lo llamamos mileurista, lo llamamos como quieras, pero las condiciones materiales son las mismas. Garantizar que quien gane 1.000 euros, su hijo o su hija va a poder llegar donde quiere llegar con su esfuerzo y mérito. Garantizar, y esto es un tema que coincido en este sentido, creo que coincidimos todos, garantizar una sanidad pública de verdad. Porque el otro día, leyendo un artículo del País, ayer creo que fue, decía, desde los recortes de Rajoy, que primero tuvo el PP en solitario y después su socio parlamentario fue Ciudadanos, se ha aumentado de forma exponencial los seguros privados de salud, en detrimento de la sanidad pública. Y cuando dice que la sanidad pública hay que fortalecerla, con las políticas del PP desde luego que no, porque si nos vamos al caso piloto de Alcira en Valencia, que se intentó privatizar la sanidad pública, ha salido más costoso para la administración, una mayor burocratización y mayor inutilidad. ¿Hay muchas cosas que mejorar en Andalucía? Por supuesto, como en todas las comunidades autónomas y como en el resto del país. Pero el presupuesto que salga después de las elecciones municipales, porque por lo visto el gobierno de Moreno Bonilla, con Ciudadanos y Vox fuera en el Parlamento, dice que lo van a hacer después de las municipales. Yo quiero saber, que nos digan qué se esconde. Sí. Muy brevemente, tienes 30 segundos porque quiero cambiar de tema. Pues si no hablo yo. Vale, sí. Lo que yo decía. Tienes 30 segundos. Lo primero, el término neoliberal no existe ningún pensador neoliberal. Los estados modernos son liberales. O sea, ¿y Hayek qué es? Hayek es liberal. O sea, decimos neomarxista o neosocialista, no. Neoliberal es una palabra que inventaste y lo contrario al liberalismo. Bueno, pero bueno, lo mismo da, no vamos a entrar en debate. Lo que voy a decir, terminológico. El 40 al 50% incluso más de presupuesto que tiene el Estado respecto a la iniciativa privada, eso no es una economía libremente liberalizada, o sea, salvajemente liberalizada. Luego confundimos igualdad de resultados con igualdad ante la ley. Yo estoy de acuerdo con la igualdad ante la ley, no entre la igualdad de resultados. La igualdad de resultados es imposible. De oportunidades. O sea, de oportunidad e igualdad ante la ley. O sea, ¿qué queremos ser? ¿Iguales a la baja o desiguales a la alta? Pero es que la pobreza. ¿Por qué igual a la alta? Es que hay igualdad de oportunidades. Es decir, porque no es igual eso, a la alta, no es igual cuando se genera más riqueza, a la vez se genera desigualdad. Pero se reduce la pobreza. Pero se reduce la pobreza. La pobreza. No. En general, lo que pasa es que los pobres la pobreza, el breve periodo en el que había una crisis económica que obviamente se genera más pobreza, la tendencia estos últimos 20 o 30 años ha sido reducir la pobreza y de hecho vemos las tasas de la reducción de pobreza en los países en vías de desarrollo. Pero bueno, ya es meternos en mucha historia. Pero es que, por ejemplo, se dice, Rajoy recorta, qué mala, la derecha, los ultraliberales, ya estamos con el fantasma de la abuela y de la extrema derecha y de la derecha. Si en los últimos años Rajoy ha aumentado el gasto en garantías sociales y en temas sociales, si de hecho el PSOE se siente cómodo con los presupuestos que aprobó el PP y se ha apropiado la subida de las pensiones, y se ha apropiado de la subida de las pensiones que hizo el PP, si es que pero ¿qué hay que hacer? O sea, se puede aumentar el gasto en sanidad, en educación y todo, pero para eso hay que recaudar más, para eso hay que generar iniciativa privada, prosperidad. Yo 5 segundos. Vamos a ver, pero 5. 5 segundos. ¿Qué habéis hecho por la dependencia para los paisanos y paisanas? Bueno, el presupuesto lo habéis bajado y habéis incumplido con Andalucía. Eso es, están los presupuestos y no tengo que decirlo yo. Cuando quieras te ponen en el BOE. Bueno, vamos a ver los presupuestos que ahora confecciona Pedro Sánchez. Bueno, sí, bueno, pero él y yo somos del mismo pueblo. Bueno, que ahí también tiene que ver mucho las comunidades autónomas, porque ahí hay un tema muy complejo que se confluyen los temas de las comunidades autónomas. Bueno, escúchame, yo sí que me gustaría abrir una al grano. Yo me gustaría abrir una nueva línea de debate, porque además me comprometo
cometí precisamente la semana pasada, era la primera vez que venía la representante de Vox, en este caso tu compañera Salud, y es verdad que se nos quedaba en el tintero un tema que considerábamos interesante, pero el tiempo, en fin, acuciaba y se nos quedó en el tintero. Hablábamos de la ley de memoria histórica, de la ley de concordia que firmaba Vox, en este caso con el Partido Popular, un acuerdo de investidura, no de gobierno, pero sí de investidura, que el Partido Popular se ha comprometido con Vox a que va a implementar. En este caso sí que me gustaría, bueno, pues saber lo que cada partido político opina al respecto, y me gustaría pues conocer precisamente, empezando por Vox, pues su postura al respecto, que son los que lo pusieron sobre la mesa y el PP lo firmó con ellos. Nosotros Mateo. la ley de la memoria histórica estamos para su total derogación. Yo creo que en vez de una ley de memoria histórica, yo creo que debía haber una ley de concordia, o como querramos ya, pero una memoria histórica para un bando. ¿Qué diferencia puede haber entre una y otra? Que no entienda la gente que no está viendo. Pues muy fácil, aquí solo se mira la historia o los intereses de una parte, y de la otra parte nada. No ha leído la ley. Eso totalmente. Déjalo que termine, por favor. Yo creo la derogación, bueno, y vos que la ¿Te refieres a derogación la ley de memoria histórica defiende los intereses de la parte republicana y no de la parte nacional? Y no de la parte nacional. La memoria es para todos, no para solamente una parte. La memoria debe ser para todos iguales. Y la historia no se debe de cambiar. ¿Y ley de la concordia qué incluiría, Mateo? Pues todo. Una ley que ajustara los recuperar, pero se trata de recuperar restos de las cunetas, se trata de hacer algún tipo de actividades. No se trata de echarnos a pelear unos contra otros. Por favor, que lo explique, que hay muchísima gente que no conoce. No se trata de echarnos a pelear unos a los otros, sino de unificar y decir, pues hemos llegado, se llegó al pacto en la Constitución del 78, vamos a dejar las cosas no como están. Es decir, no hay que cambiar lo que no ha creado conflicto. Ahora, si queremos crear conflicto, pues vamos a hacer una memoria histórica solo para un bando. Eso me parece, como mínimo, poco ético. Evidentemente lo habéis firmado con el Partido Popular, presidencia, gobierno, y por supuesto vais a exigir que se cumpla. Sí, vamos a exigir que se cumpla, sí. Desde vuestra postura, que quizás es la más difícil en este sentido, porque habéis estado de acuerdo con la ley de memoria histórica hasta este momento y ahora tenéis sobre la mesa un gobierno con el Partido Popular que ha firmado este pacto, este acuerdo con Vox. Claro. Más fácil. El acuerdo lo ha firmado el PP con Vox, nosotros no hemos firmado ningún acuerdo con Vox. Le van a exigir que lo cumpla, eso de alguna manera os compromete. Sí, ¿no? A ver, yo siempre digo una cosa, es muy sencillo. Hay un gobierno de dos partes y hay un acuerdo de una de las partes con un tercer partido. Es verdad que si ese partido, sus votos en algunas cosas no lo aporta, no van a salir. No, en algunas no, en la mayoría, en la inmensa mayoría. En lo que quiera. La práctica nos ha dicho que podéis contar bien poco porque ideológicamente hablando van a compartir poco. Ellos tienen 12, nosotros tenemos 21. Si nosotros no votamos tampoco va a salir. Entonces, ¿qué decís? ¿Que no vais a votar esta ley de concordia? No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que nuestro voto es tan necesario. ¿Pero estáis de acuerdo o no con este tema? Sí. Por decirlo claramente. Para que de esta manera tan ¿sí radical, o no? No. O sea, si lo plantean tal y como lo están planteando, votaríais en contra. Yo tampoco te puedo decir eso. Yo tampoco me estás pidiendo que te diga una cosa que yo no te solo te pido lo que tú piensas. No. Solo te pido que me digas lo que tú piensas. Creo que habría que matizarlo bastante. ¿Y estaríais dispuestos a matizarlo? Porque ellos han dicho rotundamente vamos a pedir esto. No puedo decir nada. Que además Vox ha ido siempre de cara, que no se ha escondido. Sí, ellos, vamos. Nosotros vamos de cara, sí. La parte difícil os toca a vosotros, o sea, os toca la parte... Bueno, sí o no, no sé, es cuestión de negociar, es que en esta vida todo es negociar y hay que hablar. Pero ellos están diciendo que lo van a exigir, que se derogue la ley de memoria histórica. Y no se esconden, lo han dicho desde siempre, la verdad. Siempre. Han ido de cara, como el PP también en este sentido, porque, José Carlos, lo habéis firmado, lo habéis rubricado. Claro, ya ha firmado el acuerdo está ahí, ha llegado a un acuerdo. Pero un acuerdo de investidura. Ahora Juanma Moreno es presidente, tenéis que gobernar. Claro. Y estáis gobernando con ellos, que no están tan por la labor. Bueno, yo creo que esta es la grandeza democrática de hablar con todo el mundo, de hablar con nuestros socios de gobierno, que son ciudadanos, con los que no han apoyado la investidura. No van a estar con vosotros en ese sentido. Sí, entendemos su postura política, su postura ideológica, es legítima también, pero yo creo que el gobierno regional tiene margen para poder negociar
con partidos que son socios o que han apoyado la investidura para llegar a esos acuerdos puntuales. Tienen su legitimidad para estar de acuerdo en unas cosas, en otras no, para no estar de acuerdo que ellos entre no lo tienen fácil, porque sus propios socios europeos hay cosas por las que no van a pasar. Sí, bueno, yo entiendo las coyunturas, los temas de partido de cada partido y los temas ideológicos de cada cual, pero ya digo, ahí está la grandeza de la democracia. Hemos llegado a un acuerdo que en algunos momentos parecía peligrar y se ha llegado a un acuerdo de investidura. Yo creo que habiendo altura de mira se puede dar una oportunidad histórica a esta región, yéndonos a lo importante, que es tener una política alternativa a la que se han llevado estos 36 años. Ya después se verá si funciona o no. Pero eso, José Carlos, ha sido el apoyo de investidura. Ya lo habéis conseguido. Hay que cambiar, hace falta un cambio en Andalucía después de 36 años y pico, claro, por eso, y se ha conseguido. Por eso ahora pero ahora hace falta cumplir con lo firmado. Ley a ley. Y os lo van a pedir. Claro, por eso, ya digo, es muy pronto para porque ya bastante bajaron eso. El listón con respecto a lo que ellos querían para investir. Bajaron el listón y bastante, cedieron bastante. Sí, ahora van a exigiros que por lo menos esto que en cambio, yo creo que el pueblo ha hablado y el pueblo ha hablado muy claro, y lo que pide el pueblo es que se negocie. Claro. Porque aquí hay 5 partidos con representación y relativamente, no te voy a decir equilibrada, pero bastante. Entonces, lo que hay es que negociar y hablar y consensuar lo más que se pueda. ¿Tú crees que habrá puntos en los que se pueda llegar a acuerdo? ¿Habrá algunos en los que no? Debería, si nuestra prioridad fuera los ciudadanos, deberían de haber puntos donde llegáramos. Si primamos los intereses partidistas o personalistas, probablemente no. Son cosas que se han firmado. Ya. Vuestro punto de vista, evidentemente, con este tema de la ley de la concordia, Merche, para nada. Bueno, vamos a ver, es que yo esto de la ley de la concordia no entiendo qué es lo que se quiere decir. O sea que aquí se está luchando por recuperar bueno, pues los restos de nuestra gente, de la gente que murió, los restos de los perdedores, vamos a ver. Pero también hay restos, escúchame. También hay restos de los ganadores, vale, que bien, no se han recuperado. pero vamos a ver, el bando ganador, que fue el bando rebelde de la guerra civil, no confundamos, que muchas veces confunden rebeldes con rojos, no. El bando rebelde en la guerra civil fue el bando se levantó contra el gobierno exactamente, y además se levantó solo una región militar. No triunfó el golpe de Estado, por eso hubo una guerra civil. Si hubiera triunfado el golpe de Estado, no hubiera habido una guerra civil. Habéis tenido 40 años, 39 años de dictadura para reivindicar, aunque suene un poco mal, a vuestros muertos, a la gente que murió, para hacer homenajes, para hacer historias, para poner monolitos con nombres. Nosotros no hemos tenido nada de eso. El bando perdedor no tuvo nada de eso. Fue perdedor en todo. No hemos podido reivindicar nada nunca a nadie. Tenemos un montón de gente en las cunetas, a saber dónde, en el campo, en los sitios metidos, en el sitio este donde está Franco, que no sé sinceramente qué pintamos allí, y nosotros tenemos el mismo derecho que tuvisteis vosotros a reivindicar a vuestros muertos, los tenemos ahora. No hemos podido reivindicarlo antes porque no nos dejaban, y lo hemos reivindicado ahora. Y con esto que me estáis diciendo, no, la concordia, no, vamos a olvidar todo lo pasado y borrón y cuenta nueva, no. Borrón y cuenta nueva, no. Eso es... Partir de cero, no. Porque hay todavía, aunque muy poca gente... Y además, hay no solamente eso... No, perdona, estoy hablando yo, porque además yo los turnos los respeto. Entonces, ya se me ha ido la bola, ya... Reivindicar a los muertos. Vamos a ver, queremos reivindicar a nuestros muertos, queremos sacarlos de donde están y queremos enterrarlos en nuestras tumbas. No es posible que ahora se nos digan, no, aquí no hacemos nada, borrón y cuenta nueva, que se queden ahí, porque el bando ganador ha tenido años y años y años para decir, viva nuestros guerreros, viva el bando ganador, viva. Nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Y hay muchas familias, mi misma familia fue desunida por la guerra civil, porque unos estaban en un bando y otros estaban en otro, como casi todas. Una guerra civil es lo peor que puede pasarle a un país y es lo peor que puede pasarle a una familia. Por lo tanto, si el bando ganador reivindicó toda esa historia, homenajes, historia y tal, nosotros que perdimos la guerra, entre comillas, lo de hablar de perder la guerra, la perdimos por muchas cosas, no porque vosotros tuvierais una superioridad manifiesta o el bando rebelde,
tenemos el mismo derecho que vosotros a reivindicar nuestros muertos, nuestra familia, la gente que murió, a reivindicar nuestras luchas, a nuestros milicianos y a nuestra gente que se nos quedó en el camino. Y la única manera de reivindicarlo es haciendo una ley que recuerde que eso pasó, que eso está aquí y que eso no se puede borrar de un plumazo. Porque siendo reivindicar a vuestros muertos y también pidiendo, bueno, pues que plazas, calles y demás que se hacen en homenaje. Exactamente, porque tú exactamente, se quiten. Como ha pasado en Italia o en Alemania. Exactamente, si no, pues tú ves, por ejemplo, ahora ya me parece a mí que muy pocos, pero en las casas de protección oficial, el yugo y la flecha, o sea, el este de los Reyes Católicos, que después se lo tomó Franco para sí, eso no puede seguir así. Todavía hay casas que llevan eso, porque yo lo veo, y no puede ser, y todo eso es lo que exige la memoria histórica. Bueno, dejamos que hable también Alfonso, que yo no creo que vaya a estar muy en desacuerdo contigo. Bueno, yo creo que primero hay que dejar claro que no es la ley de memoria histórica, es la ley de memoria democrática, que fue, precisamente se llamó así, para intentar incluir a todos los compatriotas que de un bando u otro pudieron tener alguna de sus familiares en las cunetas. Pero creo que hay que hacer un recordatorio honesto de lo que ocurrió en la línea que ha dicho Merche. Claro. Aquí había una democracia votada por el pueblo español en febrero del 36. Hay un golpe de Estado que fracasa y con la fuerza de las armas se produce una guerra civil. Guerra civil en la que mueren personas inocentes que defendían legítimamente, por una parte, los leales, que eran los que defendían al gobierno legítimo de España, de la patria española, y los rebeldes que se rebelaron contra la patria española, que fueron el bando del general Franco. Exactamente. Dicho eso, hubo gente que murió inocente, y ahí me sirvió, porque yo tengo parte de la familia que tuvo que vivir aquello, y yo hice una entrevista aquí en Baeza, y tuve la suerte de conocer el testimonio de una mujer que había sido una mujer de su familia asesinada porque era, no sé si de convicciones pues, más católicas. Y eso es igual de reprochable que cualquier otra persona que hubiera muerto por sus legítimas convicciones en la guerra civil. Dicho esto, hay que dejar claro quién se rebeló contra la democracia y quién no. Claro. Pasado esto, después de la guerra civil, el bando que ganó, el bando de los rebeldes, que luego se consagró como el bando ganador, bajo esos 40 años, murieron 200.000 criaturas inocentes. Y eso también hay que decirlo, que no solamente la guerra civil, es que después de la guerra civil hubo un exterminio de la persecución de la libertad en España, de nuestra patria, porque la patria es España para todos, independientemente de nuestra ideología, España. Es verdad que en el 78 hubo un esfuerzo de voluntad por parte de todos, incluido Manuel Fraga, desde ahí hasta Santiago Carrillo, cada uno. Manuel Fraga había estado en Consejo de Ministros, en el que se había dictado pena de muerte un año antes, pero tuvimos la generosidad todos, de incluir, la izquierda renunció a la República y la derecha, pues bueno, se acopló, la derecha más radical, se acopló a la democracia. Dicho esto, aquello fue un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los españoles con nuestros grupos políticos. Sí es cierto que una vez que esta democracia ha madurado como después de 40 años, lo que debería ocurrir, como pasa en Italia, Alemania o en cualquier país decente occidental, es que dijéramos, como la ley andaluza de la ley de memoria democrática. Vamos a ver, ¿qué personas están en cunetas que no han tenido la oportunidad cristiana y católica de poder recibir Santa Sepultura por su familia? Caso no tengo ninguna familia, pero ni en un bando ni en otro. Te digo. Si no tengo muerto ni en un bando, da un caso particular. No lo digo, Mateo, no lo digo por ti. Había gente de izquierda, católica, que también quería, y no católica, y de derecha que no eran católicos, también que tienen el derecho legítimo de enterrar a sus familiares. Y para eso debe haber un impulso desde lo público para abrochar y cerrar la herida. Y si de paso hubo gente que pudo fallecer por sus convicciones religiosas, ideológicas, que fue injustamente, me refiero injustamente porque en una guerra civil mueren, pero hubo gente en la que, en nombre de la República, que como sabéis perdió la mayor parte de los mandos militares y las armas estaban en mucha gente que a lo mejor en aquel momento no tenía ningún tipo de instrucción militar, pues se cometieron en nombre de la República también algunos asesinatos que fueron barbaridades. Por tanto, necesitamos una ley de memoria democrática, que esto, por eso te he dicho antes que yo creo que no la habéis leído, porque realmente no es una ley para unos, es que precisamente se le cambió el nombre y posteriormente el contenido es vinculante
para que recogiera a todos los compatriotas andaluces, porque esto es de competencia de nuestra comunidad autónoma, para que recogiera a todas las personas que habían fallecido a lo largo de la guerra civil. Es cierto, como dice Merche, que por razones obvias, en el bando que salió victorioso franquista, pues tuvieron 40 años de Salve María, y me parece que había gente que había muerto y bueno, y pues simplemente yo no voy a discutir eso, pero lo que creo que una patria decente debe mirar a su hijo con decencia, y la decencia solamente se le puede reconocer, porque no se otorga, la decencia se tiene, se reconoce cuando hay una ley que garantiza que las familias pueden tener a sus familiares, no para abrir heridas, sino para madurar como sociedad. Pero el problema en este caso es que yo creo que la memoria histórica se está precisamente utilizando para eso, para abrir heridas y para hacer una campaña guerra civilista hacia el enfrentamiento de las personas. Es que eso es dogmático, eso es ideología tuya. No, ideología mía no. Pero pero dogmático no, por ejemplo, Mateo, yo me imagino que te lo han preguntado 40 millones de veces, como lo hemos visto en medios de comunicación a nivel nacional, a nivel autonómico, en todos sitios. De acuerdo, en España sí que estamos, yo creo que todo el mundo, derecha, izquierda, desde Partido Popular, pasando por... en que lo de Franco fue una dictadura. Eso no estamos discutiendo. Todos de acuerdo. De eso no estamos discutiendo. Y que hay países, o sea, que nos llevan también muchísimo adelanto democráticamente, como Alemania, como Francia y demás, que esto lo tienen superado, nosotros no. Angela Merkel va todos los años. Y si Pedro Sánchez saca a colación a cada momento los muertos, y esto yo creo que no será. Bueno, ya, pero da igual que sea Andalucía, que Soria, que Palencia. Si sacamos a colación todos los días la historia, volveremos al enfrentamiento. Sí o sí. Me parece a mí, ¿eh? La ley, Mateo, hay que leérsela. Ya, y la próxima vez te invito, por favor, y como tú eres de Baeza y yo soy de Baeza, cuando me pares por la calle, dime en qué punto de la ley no se garantiza una igualdad para todos. Yo he leído, no la totalidad, porque te voy a ser sincero, no la totalidad, pero bastante de la ley. Yo creo que hay una manipulación muy sesgada hacia un bando. Pues, bueno, nos queda muy poquito tiempo en esta primera parte. Una última cosa, pero 10 segundos menos cuarto, vamos. Solamente decir que Josefina lo va a tener complicado Ciudadanos. Sí, eso es cierto. Porque hasta septiembre, estoy hablando. Hasta septiembre estuvisteis con el PSOE, después habéis estado que si con vos, que si con no con vos, y ahora os toca como siempre. El no se sabe, mira vos, yo te voy a decir una cosa, probablemente mi corazón está en la antípoda, pero Ciudadanos nunca se debe venir, no sabes si está en blanco o negro, detrás o debajo de Alfonso, no vamos a terminar el programa porque yo quiero que estoy más lo hemos dicho desde Mateo, pues en fin, Alfonso, nadie se está enterando en su casa de lo que estáis hablando. Nadie se está enterando de lo que estáis hablando, salvo vosotros. Nadie sabe lo que estáis hablando, así que de uno en uno, por favor. Yo quiero, antes de terminar, abrir un tema que también es complicado y es complejo y en el que no todo el mundo va a estar de acuerdo, evidentemente, como hemos hecho con la Ley de la Concordia, que también se nos quedó en el tintero la semana pasada y prometimos que lo íbamos a traer a esta mesa de debate esta semana. Era el tema de la inmigración y también lo que se ha firmado por parte del Partido Popular, por parte de Vox, y que, desde luego, en este sentido, ni Adelante Andalucía ni el PSOE tampoco están de acuerdo. Ciudadanos relativamente, pero bueno, pues yo quisiera abrir también esa línea de debate antes de irnos a un descanso y a unos consejos publicitarios. Hay que darle vidilla al comercio comarcal, al comercio tradicional, y por eso vamos a hacer un descanso, pero antes sí que quiero dejar abierta esta línea de debate, José Carlos, y este acuerdo que habéis firmado con el tema de la inmigración y que vos pues están diciendo 52.000 inmigrantes ilegales que hay en España se tienen que ir a la calle. Bueno, hemos llegado a un acuerdo con el partido de Vox, unos acuerdos de objetivos. Luego habrá que ver cómo se plasman, cómo se llevan a la práctica. Obviamente, si es una inmigración ilegal y se activan los mecanismos del Estado para hacer cumplir la ley, no es nada descabellado. O sea, y yo no estoy en contra de la inmigración. Creo que los países se construyen gracias a la inmigración. Estados Unidos es un país grande y tuvo mucha inmigración. España es un país donde ha pasado muchísima gente. El problema no es inmigración sí o inmigración no. No queremos a los musulmanes, no queremos a los afroamericanos, no queremos a los latinoamericanos. No. Aquí yo creo que puede venir todo el que quiera, pero cumpliendo unas normas
y cumpliendo unas leyes, porque en todos los países del mundo hay unas leyes de extranjería que hay que cumplir. España las tiene y están para cumplirse. Después podemos debatir si hay que hacerlas más rígidas, más flexibles. Habrá que ver cada punto. En esto no se puede hacer populismo ni decir inmigrantes, porque tan populismo es decir inmigrantes no, porque no, como decir inmigrantes sí, porque sí. Solo quiero una primera toma de contacto. Le pregunto ahora a Alfonso, porque sabes que hay denuncias por parte de opinión pública, por parte de los periodistas, de que bueno, pues se ha silenciado el tema de la inmigración a nivel nacional en los últimos tiempos, y que prácticamente no se sabe nada, en redes sociales no se sabe nada de lo que está pasando con las pateras que llegan con la inmigración. Pues la verdad que yo esa información, sinceramente, honestamente, no me voy a pronunciar sobre algo que no conozco. Lo que sí, yo estoy de acuerdo con la premisa base de José Carlos. Creo que la inmigración es positiva siempre para un país, porque no olvidemos que tenemos un problema de sostenibilidad de las pensiones a largo plazo, y también creo que no puede haber una inmigración que no se rija por una serie de reglas. Se rige ya por una serie de reglas nacionales y de corte también internacional en materia de inmigración. Por tanto, cuando yo leía en el acuerdo que tenía Vox con el PP, algo así como una inmigración legal, regulada, o no sé cómo, algo así, yo decía, ya está. Quiero decirte, es un populismo decir que queremos una inmigración regulada cuando la inmigración ya está regulada. El problema es que tenemos un problema serio, que aquí no cabe diferencia partidista, y es que cuando te vienen criaturas del resto de África, y sobre todo menores no acompañados, que por mi trabajo he tenido que trabajar mucho en ese ámbito, y te llegan avalanchas de personas que son seres humanos, pero legalmente tienes una serie de límites para que puedan acceder todo el mundo a nuestro país, tenemos un problema ético y legal, que yo honestamente no sé cómo vamos a resolver. Creo que hay que actuar con inteligencia, porque en tres puntos en materia de inmigración: trabajar en destino, hacer que se desarrollen económicamente en sus países para que puedan desarrollar sus proyectos vitales en sus países, cumplir de forma correcta la normativa nacional e internacional, siempre con un punto de vista humanista, que no podemos decir que somos humanistas y con muchas convicciones y luego no demostrarlo en el día a día. Y honestamente no sé cómo el tema es saber gestionarlo, y va a ser complicado, y este tema yo creo que no admite diferencia partidista, porque es un desafío que tenemos en Europa, que por una parte económicamente y utilitaristamente nos viene bien, pero por otra parte tenemos un problema de empleabilidad en una sociedad global sin reglas, en el que perdemos mucho empleo. Vosotros, Mateo, sí lo tenéis más claro del agua. Sí, nosotros lo tenemos claro. Nosotros creemos que la inmigración tiene que estar regulada, dependiendo sobre todo por la necesidad económica y también por la captación o la adaptación que venga de la inmigración, dependiendo de dónde venga. Será más asumible los inmigrantes que vengan de Hispanoamérica por religión, por forma de vida, que un inmigrante musulmán. Pero España no estoy hablando de estado de confesión, estamos hablando que si viene la gente a pegarle de cultura. Exactamente, es que si viene la gente a pegarle una puerta a tu casa y encima no respeta tus leyes, algo habrá que hacer. Pero ¿cómo que has dicho de una puerta? Pero es que no... Sí, yo seré muy bueno, sí. Tengo mi dignidad y recojo a un chiquillo de la calle. Sí. Puedo meter 1 o 2 personas en mi casa, pero cuando meto 500, el que tiene el problema soy yo, que puede ser que el que esté en la calle sea yo. Venga ya, por favor. Y además yo ya con la historia religiosa ya me han liado. El ser humano es ser humano, independientemente de su religión. Pero es que es ilegal. Déjame que replique. Yo solamente digo que tiene que estar regulada. Que no, sí, si en eso estamos de acuerdo. Si en eso estamos de acuerdo. Y además no se ve la regulación cuando estamos hacemos un efecto llamada. Alfonso, hacemos un efecto llamada. Que no entendamos, porque yo no acabo de entenderlo. Me dices que, en ese sentido me dices que es más fácil que desde España, desde Andalucía en este caso, aceptemos un inmigrante que viene desde Sudamérica que a uno que viene desde Marruecos, que lo tenemos ahí enfrente, por favor. Que lo tenemos ahí enfrente. No, así. Que a un ecuatoriano lo aceptemos aquí, que viene de la otra parte del mundo, que a un marroquí que lo tenemos a pocos kilómetros. Me parece, vamos, yo de verdad, perdona, pero yo es que no me puedo callar, o sea, me parece horroroso. No te puedes callar, pero habla, pero breve.
Me parece horrible discriminar a alguien por razón de religión, de sexo, de color, nosotros no de estamos nacionalidad y todo. Sí, estás discriminando. Estás discriminando por razones religiosas. Y es una vergüenza. Encima, un católico. Es que en teoría, el católico es no inconstitucional. Por eso yo he dicho que algunas veces tenéis, algunas partes de vos son inconstitucionales. Pues totalmente. Alfonso, que tú ya has hablado mucho de no este lo tema. veo yo así. Pues yo, pues. ¿Qué jurista te lo puede decir? Alfonso, tú ya has hablado mucho. ¿Quieres escuchar a Josefina? Muy sencillo, vuelvo a repetir. ¿Te parece a ti, lo que ha dicho Mateo, a ti qué te Me parece? parece una barbaridad. Lógicamente, a cualquiera que lo oiga le tiene que parecer una barbaridad. Que unas personas, porque vengan de una zona, son más aceptables que otras que vengan de otras zonas. Horrible. Me parece una barbaridad. Vuelvo a repetir, no están trabajando en Londres. ¿Se adaptarían mejor? Si ellos no tienen que adaptarse, si ellos vienen aquí a trabajar o Claro. a ganarse la vida o a vivir, Exactamente. no tienen que adaptarse a nada. Ellos vienen a vivir, cuando tú te vas a algún sitio te tienes que adaptar a ellos. ¿Te adaptará o no te adaptará? Ah, Ese no leyes, es el te hay que problema. adaptar, Va leyes, a sí. trabajar. Va a trabajar y a buscarte la vida. Y son personas como nosotros y están en su derecho de hacerlo. Entonces, a mí sí me parece que porque vengan de un sitio a otro se les pueda aceptar mejor o Seguro peor. que nadie por me gusto. parece una barbaridad. Eso ya lo Nadie se sabe. va por gusto, lógicamente. Claro que no. Lo que yo voy a decir muy sencillo, Ciudadanos solo tiene un pacto de 90 medidas urgentes, que esas se van a hacer los 100 primeros días, con PP, y ahí no va ese acuerdo, y en los acuerdos que ellos tengan es un acuerdo entre ellos, que ya verán Sí, cómo que lo podría hace. votarlo o no votarlo. Lo mismo que tenemos un acuerdo con PSOE que no se cumplieron y por eso rompimos el apoyo. Tú te puedes reír, ¿no? Pero Lo era dejamos, así. escúchame, Alfonso, no, Era así. Alfonso, no, Sí, no, porque- no, Alfonso, no, lo dejamos encima de la mesa. Descansamos descansamos un momento. Un momento, no puedo ir. Un momento, te da tiempo, por supuestísimo que te da tiempo, porque como digo, tenemos que darle vidilla y Porque conocer que si no no- ofrece el comercio tradicional, el comercio de nuestra Cuando comarca. la Unión Europea debería tomar un poquito más de... Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Abordamos esta segunda parte del programa Actualidad a Debate, un programa muy animado, por cierto, en el que ya saben, desde la pasada semana no somos 5 personas las que intervenimos, sino que somos 6, desde que se incorporara con su compañera de salud Mateo la semana pasada el partido Vox a estos debates. Iniciábamos la primera parte de este programa hablando sobre presupuestos en Andalucía, y a mí me gustaría que esta segunda la iniciáramos hablando sobre pues lo que es la herramienta, una de las herramientas más importantes a la hora de llevar las políticas de cada gobierno adelante, como son los presupuestos, en este caso del Estado, los presupuestos generales españoles, que bueno, pues recientemente en nuestra paisana andaluza, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía, lo dijo públicamente además en la televisión pública, en televisión española, decía, bueno, si no se aprueban los presupuestos, el presidente de gobierno ha dicho que se adelantarán las elecciones, entonces o presupuestos o elecciones, y lo deben tener claro todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos los que conforman el panorama y el arco parlamentario español. En este sentido, ¿qué valoración hacéis de unos presupuestos a los que obviamente José Carlos, el PP ha dicho no rotundo y radical? Bueno, lo primero de todo, la diferencia entre los pactos en Andalucía y los pactos a nivel nacional es que los pactos de Andalucía sabemos lo que dicen, se sabe perfectamente lo que acordamos con los señores de Vox para la investidura, pero sin embargo los pactos que habrá hecho el PSOE para la investidura del señor Pedro Sánchez no lo sabemos. Y entonces, si ahora ellos tienen una dificultad para llegar a un acuerdo con sus socios independentistas y con sus socios de Podemos, pues ahora lo van a tener complicado. Unidos y veremos a ver Podemos. al cambio, Unidos Podemos, Unidos perdón, que como ponéis muchos nombres, Mira que iba a decir de España, vamos de España. Compromiso cero. Sí, lo que estábamos diciendo, o sea, si el Partido Socialista se abrazó a los independentistas y a quien hiciese falta para echar gobierno de Rajoy, ahora tiene que ser consecuente y abrazarse a esos socios para llegar a un acuerdo y a ver a qué acuerdo llegan. O sea, si ellos no miraron la gobernabilidad de España para echar al señor Mariano Rajoy, ahora que vean
cómo... en cualquier caso, vosotros los presupuestos es uno rotundo, no os gustan nada. Claro, porque aparte los presupuestos es lo que estamos criticando antes, no es porque sean del Partido Socialista, que aparte se ha sentido muy cómodo con los presupuestos que dejó Rajoy hasta ahora. Incluso ha sacado pecho por la subida de las pensiones que dejó el señor Rajoy. Pero bueno, a lo que vamos, estamos hablando de presupuestos que suben impuestos. Pero si hay vota en contra de las pensiones. Déjalo que termine, por favor. Estamos hablando de subidas de impuestos, como la tasa Google, la tasa Tobin, etcétera. Que una economía que tiene que digitalizarse más para competir en un mundo global, lo único que va a hacer es dificultar más ese salto. Estamos hablando de unos presupuestos que generan más gasto público en un país que ya tiene un excesivo gasto público. Es decir, son unos presupuestos que pueden ser peligrosos para un momento en el que se está empezando a entrar a un periodo de desaceleración a nivel internacional por el problema de China, India y demás, y que si España no está fuerte económicamente a nivel interno, podemos encontrarnos con una crisis como la que hemos salido. Y ahora no es momento ni de subir impuestos, ni de subir gasto público, ni de hacer experimentos, porque no sabemos, hay una incertidumbre internacional en la economía y hay que estar protegido a nivel interno en materia económica. Evidentemente, aunque vosotros ahora mismo no estáis en el arco parlamentario a nivel nacional y demás, pero Mateo, obviamente tenéis vuestra propia opinión sobre estos presupuestos, que ¿cómo valoráis? Nosotros, de primera, los presupuestos son descabellados, para empezar. Y lo que se le podía pedir al Ejecutivo es que lo que debía de hacer es presentar ya elecciones generales, convocar elecciones generales y se votará. Así no podemos seguir. ¿Si no salen los presupuestos adelante o incluso antes? Si no salen los presupuestos adelante, dicho, si no salen las van a adelantar. Exactamente. Elecciones generales cuanto antes, ya. Josefina. Las elecciones que se tenían que haber convocado después de la moción de censura, que fue el compromiso que adquirió Pedro Sánchez. Nosotros vamos a votar en contra, bueno, nuestros parlamentarios van a votar en contra de los presupuestos por varios motivos. Primero porque son como ha explicado también mi compañero, unos presupuestos que ponen en peligro la recuperación económica, están basados en impuestos, más impuestos, más impuestos. La Comisión Europea ha alertado del peligro de estos presupuestos, y sobre todo porque son unos presupuestos que están basados en las desigualdades territoriales, en beneficiar a Torra, a Cataluña, a sus socios necesarios, y en detrimento de otras nacionalidades españolas. Alfonso. Pues bueno, estos presupuestos se puede gastar más en materia social porque son los primeros presupuestos que tienen un récord en ingresos. Si en la moción de censura aquella Ciudadanos hubiera asumido su responsabilidad patriótica de haber contribuido a regenerar la democracia en España y haber echado a Rajoy del gobierno ante la primera vez que un partido político era acusado ya directamente de corrupción, pues ahora mismo habría una mayor variabilidad en los apoyos del gobierno socialista que fue necesario por regeneración democrática en España. Dicho eso, creo que estos presupuestos tienen una cuestión para mí fundamental. Cuando uno dice que quiere fortalecer el estado del bienestar, no se queda en palabras, dice cómo lo va a hacer. Y son los primeros presupuestos, como he dicho, que tienen un récord en ingresos. Y vamos a ser valientes con el tema de los impuestos. ¿Los impuestos a quién? Porque a nadie nos gusta la palabra impuestos. A mí me parece que los impuestos deben ser progresivos. El que más tenga tiene que pagar más y el que menos tenga tiene que pagar menos. Ojo, el que menos tenga de necesidad también tiene que pagar, porque recibe una educación, recibe una sanidad y recibe unas prestaciones sociales en las que todos nos tenemos que sentir partícipes y contribuir a la sociedad. Entonces, para mí, España, nuestro proyecto de país en España, se tiene que fundamentar no en levantar banderas que separen a ciudadanos de un lado y de otro. La verdadera cohesión social de un país viene cuando el salario mínimo interprofesional se sube a 900 euros y la gente pasa de 700 a 900 euros. La cohesión social de un país y el orgullo de España viene cuando se restablece la sanidad pública universal, de la que estuvieron en desacuerdo. La cohesión de un país viene cuando tu gobierno cumple con Jaén en materia de dependencia y va a asegurar el 50% de lo que legalmente le corresponde al Estado. Un gobierno español en condiciones
cumple con Jaén y aumenta la partida presupuestaria en inversiones 204 millones de euros, a diferencia de los gobiernos del PP que han venido maltratando a nuestra provincia. Y una patria en condiciones hace que los hijos de la clase trabajadora se aumente en estos presupuestos las partidas para las becas y para la educación pública, para que ese ascenso de la movilidad social que yo he dicho antes pueda seguir estando más vigente que nunca. Es decir, con tu esfuerzo y con tu mérito, tú vas a tener una beca que te va a proteger para poder llegar donde tú quieras. Esa es la verdadera patria y la verdadera España. No te discuto el tema de los servicios sociales y del bienestar social, pero que Jaén esté a la cola ha sido tónica general durante muchísimos gobiernos del PP y del PSOE. He dicho, si me cogéis las palabras, he dicho que había una mayor inversión respecto a los gobiernos anteriores en la provincia de Jaén. Que nunca ha sido suficiente. Por supuesto, nunca ha sido suficiente porque hay que repartir entre 51 provincias. De las que Jaén nunca está la primera. De las que Jaén nunca está la primera. Bueno, es que en población, quizá, es que, vamos a ver, es que tenemos que redistribuir en todo el país. Y Jaén debe haber, por eso debe haber una discriminación positiva. Por eso se ha aumentado. ¿Se podía aumentar más? Por supuesto, a lo mejor sí. Vamos a ver lo que sale en nuestro presupuesto, pero el único acuerdo que hay con luz y taquígrafo está firmado entre PSOE y Unidos Podemos, que es claro y evidente. Y aquí, al salario mínimo interprofesional, Ciudadanos y PP se han puesto en contra. Importantísimo, subida del salario mínimo interprofesional, 900 euros, y es poco, porque si tú miras en otros países de Europa, el salario mínimo es mucho mayor. Fundamental el salario mínimo, 900 euros. Fundamental educación pública, sanidad pública, más ayudas sociales, todo eso es fundamental. Jaén está a la cola, es cierto, sigue estando a la cola, y eso es algo que nosotros, desde luego, de Adelante Andalucía, Jaén, lo reivindicamos. Es que no nos hace ni puñetero caso nadie en ningún sitio, pero es que somos los últimos para todo, y eso es algo que de verdad yo creo que no solo Adelante Andalucía, sino todos los partidos deberíamos reivindicar, que es que estamos siempre a la cola de todo. Es que los más parados, la gente de la ciudad con más paro de España, Linares. Entonces, todas esas cosas yo creo que desde Jaén las tenemos que reivindicar, pero que de todas formas nosotros, es verdad, es un acuerdo al que hemos llegado con con el PSOE, y por supuesto a mí me parece fundamental la subida de 900 euros de salario mínimo interprofesional, algo por lo que hemos luchado mucho desde Unidos Podemos, lo hemos conseguido, estamos orgullosos de esa subida, pero pensamos que deberíamos de haberlo subido más. Y por supuesto los impuestos, estoy de acuerdo en eso, que pague quien más tenga. Y que tienen que ser progresivos, evidentemente, que eso es un impuesto progresivo. Bueno, escúchame, porque este tema estamos hartos de oírlo en los últimos días, se está debatiendo a nivel nacional, en todas las cadenas de televisión, en todos los periódicos, en todas las radios y demás, pero me gustaría escuchar brevemente, por favor, esto sí que os lo pido, porque en temas de carácter internacional ya sabéis que entramos, pero bueno, pues la gente en sus casas ve muchos debates en torno a este tema. Quiero saber vuestra opinión desde aquí, desde la comarca de La Loma, cómo lo valoráis, cómo lo opináis. ¿Qué está pasando en Venezuela, José Carlos? Bueno, pues en Venezuela está pasando, no es un problema de Maduro, o sea, Maduro no es el problema, ni siquiera Chávez. El problema de Venezuela es el socialismo, es precisamente llevado a la práctica las políticas que ellos defienden, llevado al extremo obviamente, pero está del gasto público desmedido, de la inflación, de los precios máximos controlados de la empresa pública del petróleo, que es totalmente ineficiente, y de demás políticas intervencionistas del gobierno socialista de Maduro. Eso ha llevado a una crisis de subsistencia, porque es que nuestro compañero del PSOE, Alfonso, estaba hablando antes de los pobres, como si los pobres fuesen patrimonio de la izquierda, como si la gente liberal de derecha, conservadora, o de centro derecha, o de centro, no estuviésemos de acuerdo con los humildes, cuando somos gente humilde también, más o menos, alguna clase media, uno un poco más, otro un poco menos. Pero es que nosotros también estamos de acuerdo con la gente humilde, pero es que precisamente para que haya menos gente con necesidades precarias, hay que hacer que la economía funcione. Y es que lo que ustedes defienden y lo que ha pasado en Venezuela, eso es aplicar políticas socialistas que han arruinado una nación. Y como ya no pueden mantenerse el poder con prebendas, están manteniéndose en el poder a palos. Para ti se acaba ya el ciclo. O sea, ya es que ahí ya tienen que mantenerse a palos, o sea, están reteniendo un pueblo a palos. Y a mí me parece que tanto condenar el franquismo, que está muy bien, pero Franco ya está enterrado, y en Venezuela hay una dictadura a día de hoy. Y si ustedes
tanto los señores del PSOE como los señores de Podemos condenan a Franco, que está muerto, condenen las dictaduras, a las dictaduras. Yo condeno a Franco, yo condeno cualquier dictadura. No hay democracia, yo te contesto. Sí, Alfonso, vale. Alfonso, Ustedes... tu intervención es esa. No quiero que me atribuya lo que yo no he dicho. Un momento, sí, pero... Estaba mirando a Merche, que lo sepa. Está atribuyendo demagógicamente lo que no yo he dicho. Alfonso, de uno en uno, déjalo que termine. Pero José Carlos, te deja que termine, pero termina ya. Juega ahí a dos aguas. ¿Has leído el presidente? Pero, por ejemplo, ustedes que dicen que nosotros pactamos con la extrema derecha y demás en Andalucía, los señores de Podemos, que son sus socios, Unidos Podemos, perdón, como tienen tantos nombres, me equivoco, no quieren condenar el régimen de Venezuela. Curioso, porque posiblemente es porque han tenido interés en Venezuela. José Carlos, acabamos. Merche. ¿Tú sabes lo que pasa en Venezuela, Encarna? Yo te lo digo. Petróleo, diamante, oro y coltán. Eso es lo que pasa en Venezuela. ¿No pasa otra cosa? No, es grande. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Trump? Bueno, pues yo quiero eso. Tiene petróleo, no está así. ¿Qué dicen los países? Eso es otro tema. ¿Qué dicen los países capitalistas? Yo quiero que me gustaría tener tiempo también para entrar en el tema de Arabia Saudí. Maduro es el presidente legal de esa nación. Elegido por el pueblo. Hay una diferencia, Merche. No, elegido por el pueblo. El Guaidó ¿cómo se llama? ¿Quién lo ha puesto? Al Guaidó ¿cómo se llama? Trump. Vamos a ver. Trump, ¿verdad? Pues entonces no es el presidente de Venezuela, ¿cómo le dicen? Presidente interino de Venezuela, ¿no? Ahí hay un presidente que es el presidente legal, que es Maduro. ¿Y tú sabes por qué sigue Maduro? ¿Tú sabes por qué Maduro sigue en el poder? Porque lo sigue el pueblo. Bueno, si el pueblo no siguiera Maduro también tiene el arma, también el arma. Vulnerando los derechos humanos. El ejército. Vulnerando los derechos humanos. Con secuestros, asesinatos. José Carlos, que ha hablado el doble de tiempo que Merche. Alfonso. José Carlos, basta ya de demagogia. Vamos a ver. No es demagogia. Vamos a ver. Tu presidente, secretario general, ha dicho tirano, ¿eh? Venezuela. En la Internacional Socialista. Pues ya la he escuchado. Sí, yo he dicho que no digas socialismo, no digas ¿sabes lo que es socialismo? El socialismo es el estado del bienestar de Felipe González, no tiene nada que ver con eso. Y dicho eso, déjame hablar. Y dicho eso, déjame hablar. ¿Y el de Zapatero no? ¿Cómo? ¿Y el de Zapatero? No, me refiero que la construcción del estado del bienestar es de la obra de Felipe, fundamentalmente, y continúa Zapatero. Pero bueno, así que el socialismo no tiene nada que ver con Maduro. He dicho que no tiene nada que ver, José Carlos. Y ahora te digo una cosa, opinión personal sobre este tema. Hay una asamblea legislativa votada en el 2017, creo que fue, que salió elegida la oposición. Por tanto, a partir de ahí, lo que hace Maduro, y esto es donde yo creo que se conculca la democracia en Venezuela, crea una asamblea paralela en la que quita las competencias legislativas del Parlamento elegido democráticamente por los venezolanos, y desde ahí hay un déficit democrático que obliga a que haya una convocatoria adelantada de elecciones. Dicho esto, creo que las legitimidades políticas no se pueden pedir en diferidos 2 años después. Me explico. Como dice la compañera Merche, es que todo esto tiene matices. Esto del socialismo, esto tiene sus matices. Y a nivel internacional también sabes que Venezuela es un país rico en elementos naturales. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchos intereses cruzados ahora mismo en Venezuela. Maduro, esto hay que también dejarlo claro. Hay una asamblea legislativa y hay la República de Venezuela es presidencialista. Por tanto, hay dos legitimidades. Las elecciones son además diferentes. La elección es diferente al presidente de la República, por eso hay que decirlo todo, y a la asamblea legislativa. De hecho, Maduro ha dicho, en su cambio de discurso, ha dicho que está dispuesto a adelantar las elecciones legislativas, no las presidenciales. Es que las que deben de adelantarse, creo pueden ser la presidencial o la legislativa. Lo que está claro es que hay un déficit democrático en Venezuela que se debe resolver de alguna forma. Pero si de una forma digo que no hay... que uno de los pasos que puede darse es lo que ha dicho, estoy dispuesto a hablar con Trump. Eso me parece... Bueno, en fin, yo no voy a decir lo que me parece. Es una conversación de besugo entre dos que, en fin, no creo que sea lo más importante. Terminamos, Alfonso. Termino. Si de una parte hay un déficit democrático en Venezuela y debe convocarse elecciones, también tenemos que entender que no se puede uno elegir en presidente del gobierno 2 años después en medio de una manifestación. Que debe haber convocatoria de elecciones tal cual ha dicho el presidente del gobierno de tu país. Estupendo. Josefina. Nosotros exigimos que se le reconozca a Guaidó su carácter legítimo y que se convoque unas elecciones para hacer una transición democrática. Te lo voy a leer para decírtelo seguro. Los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución de Venezuela le autorizan a hacer lo que ha hecho.
Y nosotros entendemos que es fundamental que haya una transición democrática ya y que todos los países, España haga lo que han hecho muchos países, reconocerlo ya. Que hay interés económico, yo no te lo voy a discutir, pero eso le quita pero lo que pasa, mérito a lo que está haciendo Maduro. Un inciso, Josefina. La Unión Europea debe mantener una política común exterior y la postura que ha adoptado España es la misma que ha adoptado Alemania y ha adoptado Francia. Vale, Alfonso. Mateo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Josefina. la compañera Josefina. Que se reconozca cuanto antes a Guaidó. Que convoque elecciones o que el pueblo de Venezuela haga lo que deba de hacer. Lógicamente, una persona que hace pasar hambre a su pueblo, me parece que poco favor le está haciendo. Bueno, escúchame, porque yo quería que habláramos del taxi, del Brexit, del Brexit que tiene muchísimo que ver, pero me voy a bajar mucho más a pie de calle, más a lo cercano, me voy a venir a lo que nos atañe, a lo que nos interesa. Y bueno, pues no sé por qué partido empezar, porque tengo además preguntas para todo el mundo, pero por Josefina, que la tengo muy cerca. Josefina, yo ya sé que hay hasta el día 22 para que se conformen las listas, para que se presenten y todo este tema, pero ¿tenéis conformadas ya listas en esta comarca? ¿Sabéis en qué municipios vais a presentar, en cuáles no? En líneas generales. Es que está todo... Por ejemplo, en Baeza, en Úbeda, en Sabiote, en Torre Perojil. En Baeza, por ejemplo, además hay representación donde hay... Los concejales. Donde hay ejecutivas locales, normalmente, y salvo que surja algún contratiempo, se van a presentar listas. Las listas no están terminadas de configurar como le pasa a los demás partidos, pero en principio sí se van a... porque además en este último año hemos tenido mucho crecimiento y han salido bastantes ejecutivas locales nuevas, con lo cual seguramente nos presentemos muchas más ciudades de las que nos presentamos en las últimas elecciones. Yo sé que tenéis que elegir lo que tiene que haber, que las primarias, todos los partidos y demás, pero ¿te barajas como uno de los nombres posibles a encabezar la lista de Úbeda? ¿Puede ser? Hombre, estando en Ciudadanos y estando en Úbeda, me puedo barajar como uno de los nombres posibles. Entra dentro de lo posible. Mateo y vosotros ya sé que son decisiones que hay que tomar a más alto nivel, pero yo recuerdo en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre que hablaba con tu compañero, con Martín Calvente, que lo hemos tenido aquí, le hemos estado haciendo entrevistas y demás en esta casa, y le preguntaba, ¿os vais? Y me dijo, sí, nos vamos a presentar. A ver, yo sé que es difícil, que tiene que haber 20 personas que conformen una lista, que den la cara, que pongan nombre y apellido a una lista para presentarse a las elecciones, pero con los resultados buenos que sacáis, 1021 votos en el municipio de Baeza, por ejemplo. En Baeza, ¿barajáis la posibilidad de presentaros? Tenemos opción de presentarnos, lo que pasa que 1400 y pico. Lo que pasa que nuestra Secretaría General ha dicho que no hay ninguna decisión de momento. De momento. Es decir, tenemos una asamblea general el día 23 de febrero y allí se decidirá lo que... Estáis trabajando por si las moscas, ¿no? Estamos trabajando en formar esa lista. Pero no es ni oficial, no tenemos nada. No hay lista todavía. Bueno, a vosotros en esta comarca nos pregunto, porque los candidatos en esta comarca del Partido Socialista están más claros que el agua en todos los municipios, en todos los pueblos y ciudades y demás, pero por ejemplo a ti te voy a preguntar sobre, hablando de candidatos, sobre la sorpresa que se ha pegado hoy a nivel informativo. Bueno, pues nombrando a Pepu Hernández candidato, aunque tiene que pasar por la primaria, pero van a ser unas primarias de aquella manera, cuando ya oficialmente se ha dicho Pepu Hernández, bueno, pues seleccionador de baloncesto olímpico, ha llevado la selección de baloncesto a las cotas más altas, como, bueno, candidato medio oficial del partido. Si lo dice el presidente, ya va a ser difícil que le quiten el puesto. Bueno, yo antes de hablar de Pepu, que estamos aquí en Baeza, yo creo que tenemos una pedazo de alcaldesa Lola que va a conformar una lista estupenda. Recuerda que estamos en la comarca, que está en Baeza, Toñi Olivares en Úbeda. Yo creo que van a haber Miguel en Sabiote y Luis en Ibro, y que, en fin, que hay muchos alcaldes socialistas en esta comarca. Va a haber una lista extraordinaria, la vamos a presentar lo mejor para nuestra comarca. Y dicho eso, vamos, estoy seguro que todo va a salir estupendamente. Porque además yo creo que la gente se percibe cuando tú vas por la calle. Y en relación a Pepu Hernández, sinceramente, te voy a ser honesto, sé que se presenta él, sé que se presenta De la Rocha, que es un histórico diputado socialista vinculado a Izquierda Socialista. Lo bueno que hay en el Partido Socialista es que las decisiones no nos vienen de arriba, sino que se elige, sino que las tomamos en el nivel que corresponde. En este caso, en la agrupación local, las distintas agrupaciones locales de Madrid. A nosotros nos van a decir quién tiene que presentarse. Se presentarán ellos dos.
y se habrá elegido uno de los dos, y detrás de ese candidato pues irá todo el partido a nivel de Madrid. Merche, y lo vuestro, ahora entraremos en Madrid porque lo de Madrid ya es un circo, pero hablamos de esta zona. Recientemente escuchábamos además al candidato que se presenta por Baeza, la gente de, bueno, pues que decían que en esta provincia, ¿verdad?, el mayor peso, por supuesto, aunque os presentéis unidos, porque la confluencia ya sí que va para adelante en todos los sentidos, pero el mayor peso a nivel de representación municipal lo tiene Izquierda Unida. En este sentido va a encabezar la mayoría de las listas y va a tener mayor peso en la provincia, de Jaén. En ese caso, bueno, pues todo marcha bien, o hay esa desavenencia que normalmente suele haber entre una confluencia en la que hay varios partidos con intereses que se contraponen en muchísimas ocasiones. En una confluencia donde hay distintas sensibilidades siempre surgen problemillas, pero vamos, la confluencia va para adelante. Yo sí quiero aclarar, porque hay gente que esto a lo mejor no lo entiende, la confluencia va a tener un nombre al principio, que vamos, suponemos que va a ser Adelante. Adelante, y quizás cada municipio, Adelante Baeza, Adelante Úbeda, Adelante Baeza, Adelante Úbeda, adelante. Ese nombrecito es el que va a servir para los votos de la Diputación, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, en Bejíjar no hay Podemos. Entonces, vamos a ir en esa confluencia. Pero solo está la Izquierda Unida. Pero solo está la Izquierda Unida, pero dentro de esa confluencia. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, por poner un pueblo que no. Casas Azules, resulta que se presentan Izquierda Unida y Podemos en un principio la confluencia, porque además es obligatoria, está abrochada ya desde arriba. Y que, pues yo qué sé, pues Podemos dice, pues ahora no la quiero, ahora me voy. Pues Podemos solo no se puede presentar con las siglas. O sea, si en las próximas elecciones municipales estos partidos o estamos dentro o no estamos. Entonces, en ese sentido, en Jaén tenemos, bueno, puede haber problemas en algún sitio, pero son problemas. ¿En Jaén crees que os interesa la suma? La verdad. En Jaén provincia. En los pueblos y ciudades de Jaén. Es que ya no es que me interese la suma, es que no te queda, no queda otra. Es que es un acuerdo que está abrochado desde Andalucía. Ahí cualquiera a título personal te puede decir una cosa o te puede decir otra, pero es un acuerdo. Y en cualquier caso, la fuerza en la provincia de Jaén la tiene que un acuerdo, pues evidentemente los militantes, que solemos ser, salvo en casos muy así, solemos ser obedientes, acatamos lo que hay. En cualquier caso, como decía al principio, la fuerza en la provincia de Jaén la tiene Izquierda Unida y será el que encabece la mayoría de las listas. La implantación territorial, o sea, eso está claro, la implantación territorial desde hace mucho años. Ya hablamos del Partido Popular, estamos en una comarca en la que, bueno, pues van a cambiar las caras en dos ciudades, por ejemplo, tan importantes como son Úbeda y Baeza, y ya se conocen los candidatos. Pues Gerardo Ruiz del Moral va a ser por la ciudad de Úbeda, Pedro Javier Cabrera Rentero va a ser por la ciudad de Baeza, cambio de cara. ¿Y cómo lo veis? ¿Qué expectativas? Claro, yo al señor Moral de Úbeda no lo conozco tanto, lo conozco por encima, es compañero de partido, pero sobre todo porque ha estado en la línea ideológica distinta a la vuestra, a la de Baeza. Antes de la unidad. Pero yo creo que dentro de los partidos, dentro de todos siempre hay diferentes sensibilidades. Eso es sano, Gerardo estaba en la contraria. Eso es sano, eso es bueno. Yo no digo que sea bueno o malo, solo constato una realidad. Hay sensibilidades, cada cual tiene la suya. Como ahora todo a una, obviamente. Ahora hay que ir a una, que es ganar las elecciones. Ir a... Me refiero que quizás por eso lo conocen menos. Claro, pero no, lo conozco menos porque no. La ciudad de Úbeda para ti es más lejana que yo la ciudad de Úbeda la conozco, he estudiado allí, he trabajado allí y demás, pero no es donde vivo, o sea, la conozco no, más puntualmente. Tú formas parte del Partido Popular de Baeza. Y yo, al formar parte del Partido Popular de Baeza, pues puedo hablar más de mi candidato a nivel local, que es el señor Pedro Cabrera, el cual yo creo que no hay persona más apta para, no solo para ser candidato del PP de Baeza, sino incluso para llegar a ser alcalde de Baeza. Es un hombre joven, es un hombre con carisma, es un hombre que tiene un negocio, que sabe lo que es pagar impuestos, que sabe ya no más le he dejado que diga la mejor alcaldesa, que Pedro ha sido concejal. Si no gana, ¿será concejal? ¿Qué? Si no gana, ¿será concejal? Tendrá que decidirlo, claro. Es una opción personal suya, pero creo que sí. Bueno, se sabe, por ejemplo, en Baeza se sabe que va a ser Pedro Javier Cabrera por el Partido Popular, que va a ser pues Joaquín López, en este caso, por delante Baeza.
si ese es el Lo nombre que sea, sí. finalmente, pero que va a ser de Izquierda Unida quien encabece esta lista, que Lola Marín, la alcaldesa de Baeza, va a encabezar la lista del Partido Socialista en Úbeda. Bueno, pues en este caso de Ciudadanos, lo digo por los partidos que nos acompañan, y Vox pues tampoco lo sabe, pero en cuanto lo sepamos, pues aquí lo vamos a estar diciendo. Josefina, que sepáis que es una de las posibles que se barajan para encabezar la lista de Ciudadanos, entre otros compañeros que también pueden estar y que seguro que está, bueno, pues en la misma disposición que ella y con la misma valía. Tenemos un minuto y en este caso, fijaros, como además he estado, que yo normalmente no suelo ir marcando las pautas porque ya sabéis que yo dejo muchísima libertad, pero como en este caso no ha sido así, pues me gustaría dejaros un minuto, pero un minuto que lo voy a cronometrar, un minuto a cada uno, y vamos a empezar, vamos a ir de menos a más en cuanto a lo que es el gobierno en nuestra comunidad autónoma, que es lo que tenemos aquí en representación en esta mesa, para que elijáis aquel tema que se nos vaya quedando en el tintero, que os parezca interesante, o apostilléis aquella cuestión que os parezca importante en este último minuto. Y comenzamos contigo, Mateo. Lo más importante del tema de la inmigración se ha tocado de soslayo y deberíamos... Bueno, además que tú también querías puntualizar, que quizás no te has explicado... Sí, no me he explicado bien, que lo que yo he dicho ha sido que la adaptación es más fácil con gente que tiene... En cuestión de convivencia. En cuestión de convivencia. Que se asimila más a nosotros, no nada más. Ah, perfecto. Nadie es ilegal, como se suele decir, por ser blanco, ni negro, ni azul, ni verde. Estupendo. Eso es mi adapta. Estupendo, Mateo, muchas gracias. Bueno, pues... Tema que se haya quedado... Algo que tú quieras apostillar, tu minuto para decir lo que quieras. Hombre, tema que se haya quedado sobre la mesa. Yo quiero apostillar sobre todo esto que se está hablando últimamente, lo de Adelante, lo de Unidos Podemos y lo del tema de la Comunidad de Madrid, que se ha quedado sobre la mesa, que es algo interesante que se debería de debatir en el próximo... Ramón Espinar... Sí, bueno, pero bueno, esos son... Yo creo... Yo sé que a ti que tú no te sientas reflejada directamente porque eres Izquierda Unida y eso es Podemos, pero... muy claro una cosa, y creo que es el sentir de Adelante Andalucía, el sentir de Izquierda Unida en este caso, que es porque puedo hablar. Personalismo, no. Programa y programa. Los personalismos, que en cierto modo lo que está pasando un poco en la Comunidad de Madrid es mucho personalismo, eso tiene que quedar al margen. Creo que la situación no está para personalismo y desde luego estoy convencida de que el problema se va a resolver, y se va a resolver para bien. Escuela de Anguita. Josefina. Pues nada, yo quería así apostillar antes, que cuando hemos hablado del tema de la inmigración, pues me gustaría recalcar que la Unión Europea tiene que tomar una postura y hacerse cargo de que este es un problema de toda Europa, no solo de los países que estamos al sur de Europa, ¿no? Y que Ciudadanos... Claro, es que, perdona que te corte, pero es que parece muchas veces cuando hablamos de inmigración aquí desde Andalucía, a nosotros la mayor parte que nos llega viene desde África, pero cuando ella habla de... Es verdad, ¿no? Cuando ella habla de Europa también hemos de tener en cuenta toda esta inmigración de Europa del Este, que bueno, pues entra por otros países que no son precisamente el nuestro, y también hay que valorarlo. No, hay mucha inmigración de esta de África que utiliza España como el puente para acceder a otros países, no se quedan aquí solo. Entonces, claro, Europa tiene que buscar las medidas para ayudar a que esa gente, primero cuando esté aquí reciba una atención, pero después en origen en sus países también reciba una ayuda y se vigile que se cumplan unos mínimos derechos y unas garantías para que esa gente no tenga la necesidad de tirarse al mar con un bebé o a punto de parir a buscarse la vida, porque hay que estar muy desesperado para poder hacer. Yo me pongo en su cabeza y digo, hay que estar muy desesperado para hacer eso. Y bueno, pues decir que Ciudadanos lo que tiene muy claro es que va a garantizar que no haya pérdida de ningún tipo de derecho social en el gobierno de la Junta de Andalucía. Perfecto. Pues no, eres gobierno, lo siento, cuando lo hacemos a nivel nacional, cierra PSOE, aunque tienen menos representación, en este caso vas a cerrar tú, José Carlos, te ha tocado. Así que, Alfonso. Yo solo espero que los próximos presupuestos, cuando el PP y Ciudadanos decidan presentarlos antes de las municipales, espero, y si no después de las municipales, porque tengan alguna sorpresa escondida, yo solo espero que la sorpresa no se parezca a la ausencia de un consejero o consejera de la provincia de Jaén. Jaén no cuenta con una consejero o consejera por parte del nuevo gobierno de Andalucía, y eso no quiero que sea, esperamos que no sea un síntoma del incumplimiento que se ha llevado a cabo estos años atrás por parte del gobierno nacional del PP con la provincia de Jaén. Esperemos que esos presupuestos reflejen y cojan esa herencia buena recibida en lo público y el estado del bienestar que tiene Andalucía, porque por encima de los partidos políticos y por encima del Partido Socialista,
como dijimos en su momento, el gobierno actual le deseamos que lo haga lo mejor posible, porque eso va a ser bueno para todos los ciudadanos de Baeza, de Úbeda y de la comarca de La Loma y del conjunto de Andalucía. Pero es un muy mal indicador que la provincia de Jaén no tenga consejero o consejera y que la provincia de Sevilla y de Málaga sí tengan 3 cada una. Bueno, yo creo eso tampoco te gusta, seguro. Que se abre un cambio histórico. Yo es que creo que a las personas no es lo importante. Andalucía, o sea, Jaén lleva 36 años con el Partido Socialista, ha habido consejeros de Jaén y hemos sido los últimos liderando el paro, la pobreza, la miseria y la falta de oportunidades. Lo importante, por favor, dejadlo porque él no interrumpió a nadie. Así es. Entonces, lo importante no es que sea de Jaén, que sea de Huelva, que sea de Sevilla. Lo importante es que esta tierra mejore, que esta tierra prospere. Y es una oportunidad histórica para que eso cambie tras 36 años del PSOE. O sea, ahora, seguramente, si se me viese esto que estoy diciendo dentro de 3 meses, dentro de 100 días o dentro de 3 meses, se hablará de toda la pobreza que no se ha hablado en 36 años, de todo el paro que no se ha hablado en 36 años. Créeme que esto se queda colgado en internet, que te van a poder ver. Sí. O sea, ahora lo que se pretenda es que en 100 días se solucione Andalucía todo lo que no se ha hecho en 36 años. Igual que de un día para otro se ha dejado de hablar de los desahucios en España, de la precarización laboral. El PSOE está muy contento con los mismos datos de creación de empleo que había antes. ¿Por qué? Porque instrumentalizan a la gente humilde para hacer política. Y entonces, ahora todo lo que nos ha hablado de la pobreza de Andalucía, ahora que hay un gobierno de derecha, seguramente dentro de 3 meses se hablará todo lo que no se ha hablado de la pobreza en 36 años. José Carlos, tú perfectamente sabes que todo el mundo aquí en esta mesa tiene una edad que siempre pasa. Gobierne quien gobierne y la oposición siempre pasa cuando el PP está en un sitio o en otro, el PSOE. Pero no lo digo por vosotros partido. Que sois plurales, pero luego a nivel nacional, la Sexta, la 4 y ciertas cadenas, ciertos periódicos. 13 no. Intereconomía no lo hace. Pero lo menos gente. Se preocupan de los pobres. Intereconomía no. Se preocupan de los pobres. La dependencia que eso ocupa. Escuchadme, estamos hablando de líneas editoriales, las líneas editoriales de cada grupo de comunicación, pero 13 también la tiene. Vamos a dejar las cosas claras, que yo te admito lo que te admito de la Sexta, te admito de 4, te lo admito, todo esto te lo admito, pero también hay algunas otras que la tienen en otro sentido. Pero José Carlos siempre ve así, José Carlos siempre ve así. Bueno, igual que vosotros veis también. Porque yo reconozco que no es pluralidad informativa. Vamos a terminar porque... Bueno, Mateo, quédate hoy contento porque yo no esperaba que salieras vivo con el tema, viendo a 2 mujeres en la mesa con el tema de mujer, que no ha llegado al caso, pero no se ha sacado, pero yo pensaba que de manera transversal saliera, te lo garantizo, porque ya estuviste además de público la semana pasada y viste que el tema trajo cola. No te aseguro que no vaya a salir, que seguro que va a salir en otros muchísimos programas. Afortunadamente. Y si no sale, lo sacaré yo. El 8 de marzo estáis mismo. Y si no sale, ya te digo yo que lo sacaré. Que muchísimas gracias, Mateo, por habernos... Gracias a ti por invitarme a la tertulia. Acompaña, ya sabes que siempre que quieras, las puertas abiertas en esta casa y en este debate. Conmigo cuenta cuando quieras. Estupendamente. Venga. Pues muchísimas gracias, Encantado. Josefina, como siempre. Gracias, y a mí es que me gusta mucho ver las mujeres a este debate, porque es que la mayoría de las veces vienen hombres y hay que escuchar aquí todas las voces. A mí del tema de la mujer me llamas también, ¿eh? Perfecto. Pues cuando vayamos a sacar el tema de mujeres, cuando escribamos en este grupo de WhatsApp que hemos creado, en el que estamos tantísima gente, digo que hoy el tema de mujer sale sí o sí. Josefina, apúntate. Y Merche también. José Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Sobre todo, gracias de manera especial a José Carlos, porque iba a venir tu compañero Miguel Rascón, le ha sido imposible, y a última hora te han avisado y has hecho un esfuerzo y está aquí con nosotros. No he podido preparar, lo he hecho como he podido, pero bueno, yo siempre que me llamáis y el partido me lo solicita y puedo, cuando puedo. Tú siempre lo haces bien. Merche, encantadísima de que estés aquí otra semana con nosotros. Encantada de haber estado aquí también. Y llámame, ¿eh? No, cuando sea mujer también, por supuesto. Yo, además, a todos partidos diré que vamos a hablar de este tema. Y además una mesa, así que venga salud y que vengan mujeres. Claro. Y los hombres también tenemos que intervenir. No nos vamos a tener a estar callados. Desde luego que sí, además que estamos en una sociedad plural y que todos tenemos que opinar de todo, todos y todas. Alfonso. Pues ya me ha quitado lo que iba a decir, que cuentes con un feminista convencido. Pues mil gracias por sentarte también esta noche aquí con nosotros en esta mesa de debate donde todas las opiniones
y todas las posturas son bienvenidas, porque lo que queremos es, pues eso, escucharla y sobre todo dar información a toda la gente que nos está viendo, porque tenemos dentro de muy poquitos meses muchas elecciones. No sabemos si al final se van a adelantar, si no salen los presupuestos adelante, las nacionales, pero tenemos las europeas, tenemos las autonómicas en muchísimas otras autonomías que no la nuestra de momento parece ser, y tenemos la municipal a la vuelta de esquina el día 26, entonces está muy bien que la gente en sus casas conozca de primera mano, bueno, pues con la cara de los políticos que representan a los partidos políticos más cercanos de nuestra comarca, lo que se piensa sobre muchísimos temas. Así que cuanta más información, más libre va a ser la gente al emitir su voto en estos próximos meses. Por lo tanto, gracias por explicar vuestras propuestas y vuestras posturas, y a todos ustedes, pues como cada semana, muchísimas gracias por estar ahí, por su fidelidad, por seguirnos cada semana, y volvemos la próxima aquí en Actualidad Debate. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.